Hola, hola queridos padres de familia, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes el día de hoy a través de este medio. Gracias por la tecnología, Dios nos permite conectarnos y estar nuevamente en la escuela para padres organizada por el Instituto Tecnológico de Honduras, que me ha dado la oportunidad de compartir con todos ustedes. Y como yo sé que el tiempo apremia, hoy vamos a estar tratando de cómo tener la convivencia en paz, tanto a nivel familiar como en la escuela, y para eso necesitamos establecer ciertos parámetros y principios que nos habiliten para tener la convivencia que deseamos. Y hablando de esto, en este caso no les puedo mostrar las diapositivas, pero estaré tratando de entretenerlos con mi voz. Y hay un principio muy importante que como padres de familia debemos recordar, y es algo que a veces se nos pasa por alto, y es que para tener una convivencia en casa agradable tenemos que ser un ejemplo de buena convivencia y de honra para con nuestros padres. Hay un versículo en la Biblia que dice: mirad cuán bueno es y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ¿cómo vamos a transmitir? ¿Cuál es el modelo correcto de transmitir armonía cuando vivamos juntos entre hermanos a través de nuestra propia convivencia con nuestros padres y con nuestros propios hermanos, siendo nosotros ya padres de familia? Así que tenemos que ver cómo nos movemos, cómo nos relacionamos para con aquellos que son parte de nuestra familia y que tanto estamos honrando a nuestros padres. Primer peldaño, honrar nosotros primero a nuestros padres, porque eso va a trazar una senda que puedan imitar nuestros hijos a lo largo del tiempo y les muestre cuál es el camino correcto que ellos también han de transitar. No hay garantías, es algo voluntario, pero parte desde nuestra responsabilidad y compromiso para con los nuestros, ¿ok? Y de nuestra ejemplificación de cómo se deben tener unas relaciones sanas. Hay otro versículo que dice en Efesios 6:13: hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. Y el primer mandamiento que contiene una promesa es este: honrar a padre y madre para que seamos felices y nos vaya bien en la tierra. Así que si usted quiere ser feliz y que le vaya bien en la tierra, apodérese de esa promesa y empiece a honrar a su padre y a su madre. Ahora, ¿qué es fácil? No, no es fácil, no siempre es fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. ¿Qué cuesta? Que no siempre hay hijos que han tenido el mejor modelo de padres o de madre, y aún así es necesario honrarles, sí. En caso tal de que nuestros padres o nuestra madre ya no estén vivos, pues hemos de pedir perdón y orarle a Dios para que seamos buenos referentes para con nuestros hijos, de la honra a nuestros padres y honrar a lo mejor a ancianos que estén alrededor nuestro como una muestra de agradecimiento porque aún tenemos la oportunidad. Así que el primer peldaño que les quiero dejar hoy es la importancia de la honra. Segundo, no hacer enojar a nuestros hijos. La palabra de Dios dice que a quien ama a su hijo, pues obviamente a su hijo corrige. Sin embargo, hemos de corregir de la forma correcta, y a veces caemos mucho en esa tendencia del regaño constante, de la crítica constante. Todo lo criticamos, todo nos parece mal hecho, no estamos satisfechos con nada, y a veces creamos tanta presión encima de nuestros hijos que lo que estamos haciendo es crear una brecha en lugar de crear un puente para que haya una conexión, para que haya comunicación, para que haya unión, e inclusive los exacerbamos a modo tal que ellos empiezan a sentir rechazo y a sentir enojo para con nosotros. Dice la palabra de Dios: ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Y cómo es la disciplina y la instrucción del Señor? Dios lo deja muy claro en su palabra, y cuando vemos que Dios hace una corrección es porque Él le dijo a su hijo quién iba a ser corregido. En este caso, dirigiéndonos a esas historias bíblicas, siempre Dios, antes de corregir o antes de castigar, Él dejaba muy claro el motivo por el cual Él estaba haciendo una corrección específica. Y a veces nosotros tenemos la tendencia de decir: porque yo soy su papá, porque yo soy su mamá, porque así lo dije yo.
pero en estos tiempos es necesario que nosotros estemos prestos a dar explicaciones coherentes para que ellos entiendan el porqué detrás de las motivaciones nuestras, para cohibirlos a lo mejor de cosas que también puedan ser motivo de diferencias, de contiendas. No basta simplemente con ejercer la autoridad porque la tenemos, hay que explicar y ejemplificar el porqué de las cosas para que lo entiendan. Punto número 3. Hay que saber utilizar las palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra manera de corregir a lo mejor a veces es violenta, si caemos en nuestra vieja naturaleza y empezamos a ser vulgares o a utilizar un lenguaje nocivo, hiriente, sarcástico, malvado, ocioso, tenemos que corregir nuestra manera de hablar. Es importante que entendamos que maldecir es decir mal, así que tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Aparte de eso, la palabra dice que cuán buena es la palabra dicha a su tiempo, así que tenemos que identificar cuando vayamos a corregir tanto en el aula escolar como en el hogar esos momentos adecuados para decir las cosas de forma correcta y las cosas en el momento correcto. De la abundancia del corazón habla la boca, así que también podemos reconocer que hay en la abundancia de nuestro corazón, en la manera en que hablamos, tanto como si somos maestros como si somos padres, si estamos tratando con nuestros alumnos o estamos tratando con nuestros hijos, como cuando ellos se expresan, cuando le damos la oportunidad a nuestros hijos de hablar, también les estamos dando la oportunidad de reconocer qué hay aquí dentro de su corazón, de nosotros identificarlo y poder transmitirlo de la forma correcta para que ellos vean si hay alguna raíz de amargura o de alguna otra cosa que tenga que ser tratada a tiempo, para evitar que se genere un espíritu de contienda en la casa, de crítica, de miedo, de temor, de fastidio, de rechazo. Consejo número 4, el manejo de las discusiones y el lugar, sea con la pareja, sea con el cónyuge, bueno, igual, sea con los hijos, sea entre hermanos. Es necesario que nosotros recordemos el principio de corregir en privado y de halagar en público. Y si estamos hablando de dos hermanos y uno cometió una falta, llamar a cada uno por separado o el que cometió la falta y corregirlo en la privacidad de pronto de nuestro cuarto, o sacarlo a dar una caminata y hablarle acerca de lo que no nos gustó, pero tiene que ser corregido en privado. Lo mismo cuenta para con las discusiones entre nosotros como pareja, entre los cónyuges, entre las parejas, los esposos, que no discutan delante de sus hijos, sino por el contrario, resuelvan sus diferencias en privado, en el tono y de la manera correcta, nuevamente cuidando de nuestras palabras. Si es en la escuela y vamos a corregir al niño, corregirlo en privado, no avergonzarlo delante de sus compañeros. Si vamos a llamarle la atención a una maestra, también en privado. Si nosotros como padres tenemos algo que decir a una maestra, también llamarla en privado. Tenemos que entender la importancia de corregir en privado y reconocer de forma pública cuando se ha hecho algo bien, en toda índole, tanto profesional como familiar. Otro punto que me parece importantísimo es el perdón. El perdón es muy importante, estamos muy dados a decir yo perdono pero no olvido, y ese no olvidar da el espacio para que cada vez que se presente una situación, entonces recordemos y tiremos allí alguna que otra frase. Perdón, está un sonido de fondo incómodo de atrás. Ok, un comentario, entonces se vuelve a repetir y a recordar aquello que aparentemente se había perdonado. Si vamos a perdonar hay que cambiar la página, hay que darle la oportunidad a la persona de que se reivindique, de que haga las cosas distintas, y nosotros omitir ese lenguaje sarcástico que por lo general se presta para malos entendidos, para crear diferencias, para reiterar los errores del otro de forma
un poquito superficial, pero que el mensaje llega con claridad, llega, y aparte de eso no se da la oportunidad de que se maneje la situación con claridad, sino por el contrario quedan como las palabras y los comentarios en el aire, y esos hieren más y calan más profundo. Así que evitemos el sarcasmo, por lo general es irónico, amargo, es pesimista y da origen a la queja. Así que evitemos en lo posible el sarcasmo y démosle espacio al perdón, porque si perdonamos nuestras ofensas, nuestro Padre Celestial, si nosotros perdonamos las ofensas de nuestros enemigos o de los otros, nuestro Padre Celestial que está en los cielos va a perdonar las nuestras. Y qué importante es para nosotros que Dios reconozca que también somos merecedores del perdón, pero si nosotros lo aplicamos con la maestra, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros hermanos en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida diaria. También debemos reconocer que el orden de las expectativas va cambiando con el tiempo. El principio no deja y abandona a su padre y a su madre, forma una familia. Esa es la familia primaria. Los padres se vuelven la familia secundaria, después vienen los hijos y el círculo se continúa extendiendo, y tenemos que entender que hemos de saber soltar. Y cuando aprendemos a soltar, nos damos cuenta que ellos están creando un círculo cada vez más estrecho y nosotros estamos haciendo parte de un círculo cada vez más amplio, porque ya no estamos en su lista de prioridades inmediatas, y eso es parte de la vida. Así que no podemos estar saturando a nuestros hijos en la medida que crezcan. Tenemos que dejarlos vivir, darles sus espacios, delegarles ciertas responsabilidades, confiar, corregir errores de criterio y de carácter a lo largo del camino, para al final del día vamos a soltar, confiando que los principios que les instemos y que les cultivemos a través de sus primeros años a lo largo de su vida terminarán por dar fruto. Pero tenemos que entender que el orden de la vida y el orden de las prioridades termina por ser ese, y nosotros vamos a estar cada vez más afuera, y ellos van a tener cada vez más responsabilidades con la familia que emprendan, y el modelo que hayan adoptado dentro del seno familiar va a ser ese que probablemente imiten, y por eso tenemos que cuidar mucho de nuestro comportamiento y de ejemplificar aquello que nos gustaría fueran las vivencias de ellos, la familia que ellos levantaran, la forma en que ellos corrijan en el futuro a sus hijos va a partir en prioridades muy relacionado a lo que ellos vieron para con nosotros, cómo fue que nosotros fomentamos la paz, cómo fue que nosotros resolvimos los conflictos, para qué nosotros nos poníamos sensitivos, qué era lo que identificábamos como importante o no importante, qué era prioridad y qué no. Esos conceptos ellos van a empezar a adoptarlos desde muy temprano, y eso se termina traduciendo en la forma en que ellos también van a fomentar una paz y una convivencia familiar adecuada más adelante. Y lo que se aprende en casa, eso se va a transmitir tanto en el maestro que le está enseñando al niño, tanto en el niño que está siendo educado por el maestro dentro de la escuela. Así que hay que tratar de que seamos lo más coherentes posibles. Ahora, hay niños que adoptan unos comportamientos a base de toda la información tan inadecuada y con ese bombardeo tan absurdo y exacerbado que están teniendo, que probablemente tengan comportamientos que no tienen ni siquiera que ver con los nuestros, pero procuremos al máximo posible que lo que reciban de parte nuestra sea lo mejor. Todos nos hemos equivocado, yo me he equivocado, pero si tenemos ese nivel de conciencia que siempre queremos estar dándole el mejor de los ejemplos a nuestros hijos, vamos a fomentar la unidad, y eso también se puede fomentar a través de juegos que no cuestan nada, con tapitas, con vasitos, con papel, con galletitas. Busquen en YouTube juegos para jugar con los hijos, con la familia, en el hogar, en fiestas, para que encuentren juegos divertidos y sanos, para que puedan conectarse y crear un puente en lugar de crear una brecha. Lo mismo cuenta para el área escolar, fomentar a través del juego y a través obviamente de la palabra cuál es el comportamiento y las expectativas correctas. Y como siempre, vamos a levantar el altar familiar. ¿Qué ventaja es tener una escuela que fomente la honra por Dios, los principios bíblicos para una vida digna, para una vida feliz, para una vida estructurada, para una vida con coherencia, para una vida con principios y con valores fundamentados en Cristo? ¡Qué bueno! Eso hace la tarea más fácil,
en casa podemos establecer que Dios tiene el primer lugar a través del altar familiar, a través de reconocer cuál es el rol de cada uno de los padres de familia, tanto el padre de familia como la madre de familia, la coherencia, el cumplimiento, la honra. Que seamos esos que son dignos de imitar, que seamos ese verbo de unión, de solidaridad, de respeto, de paciencia, de mansedumbre, de dominio propio, de amor sin esperar nada a cambio, de amor filial, de ese amor que a lo mejor no podemos llegar al nivel Dios, porque Dios nos ama de una manera que ni siquiera nosotros entendemos, pero por lo menos que seamos lo más semejante a Cristo y que seamos esos pacificadores dentro del hogar. Eso era todo lo que tenía para compartirles. No me puedo extender más porque no sé si la grabación les pueda llegar, pero yo los invito a que continúen abrazando los principios que están establecidos dentro de la palabra de Dios y que entiendan que hemos de morir a nuestra vieja naturaleza, y eso no pasa cuando nos bautizamos, sino en el día a día, de nuestro carácter, de nuestros hábitos, de esas cositas que sabemos que a lo mejor estamos haciendo en privado, que no son correctas, que pueden traer secuelas para nuestra vida. Tenemos que ser ese ejemplo y ese digno imitador de Cristo, en mansedumbre, en paciencia, en amor, en carácter, en dominio, y manifestar esa unión a través de nuestro cónyuge y a través de nuestros hijos. Sus hijos a lo mejor no van a recordar cuál fueron los mejores zapatos que usted le pudo dar o el mejor juguete, pero lo que siempre van a recordar es el trato que usted tenía para con su esposa, y si es la esposa, ese trato que tenía para con el papá, y si desafortunadamente los padres están separados, ese respeto que aún así por él tuvieron el uno al otro. Ahí es donde van a ver verdadera convivencia. Y para eso también tenemos que hacer muy buen uso del lenguaje, porque las palabras tienen poder. Y de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada, dice la palabra. Así que le mando a que sean valientes y a que sean coherentes. En el nombre de Jesús. Es algo con lo que yo misma batallo, y les invito a que batallemos todos juntos por las familias y por nuestros hijos. Gracias a todos ustedes, Instituto Tecnológico de Honduras, por la oportunidad y por la confianza, y nos vemos en la próxima Escuela para Padres. Dios los bendiga.